Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy les voy a estar haciendo un story time bastante interesante. Hoy les voy a contar cómo fue mi primera relación con una persona de mi mismo sexo. O sea, mi primera relación gay, o sea, mi primera relación básicamente. Y bueno, entonces vamos con este story time. Saben que en el canal hay una serie de story times en donde les cuento así como anécdotas de mi vida, anécdotas que a veces son divertidas, a veces son estresantes, pero bueno, vamos a comenzar. Todo esto pasó cuando yo tenía como, creo que 16 años más o menos. Sí, creo que 16 años. Bueno, primero que nada, dejar claro que en Cuba es normal que ya a partir de los 10 años ya los niños están como haciendo cosas de adultos, o sea, están como que empezando a buscar relaciones o incluso hay niñas de esa edad que salen embarazadas. Obviamente yo a esa edad lo que hacía era ver muñequitos, ¿no? Pero ya eso de los 15, 16 años ya era como que normal entrar a la etapa adolescente, ¿no? En la etapa donde uno empieza a descubrir su sexualidad, donde uno empieza a descubrir las cosas de la vida, ¿no? Entonces, en Cuba es muy normal que ya a los 10, 11 años ya las niñas anden embarazadas. Es algo sumamente horrible y que obviamente no debería pasar. Pero bueno, en mi tiempo, cuando yo tenía aquella edad, era más normal a eso de los 15, 16 años, que ahí es cuando uno empieza a descubrirse y tal. Bueno, a eso de los 15, 16 años fue que pasó todo este story time que les voy a estar contando. Todo pasó, resulta que yo no sabía lo que era nada de estas cosas, ¿no? No sabía lo que era tener una relación, no sabía exactamente cómo me sentía con respecto a mi sexualidad, no sabía absolutamente nada, porque nunca había cogido fijación con nadie, ¿no? Nunca había estado como que pensando en eso. Pero bueno, un momento en el que yo cuando empecé todas mis redes sociales y tal, que abrí todas mis redes sociales, pues me escribían muchísimas personas y entonces aquí en Cuba el WhatsApp es utilizado. Ahora mismo no lo utilizo así porque soy creador de contenido y ahora mismo el WhatsApp mío es como más privado, ¿no? Pero en ese momento el WhatsApp era utilizado como si fuera otra red social en donde en Cuba se competía por ver quién tiene más gente agregada al WhatsApp, quién coge más vistas. De hecho, hoy en día todavía se hace, pero ciertas personas no. A mí como que ya el WhatsApp yo lo tengo privado. Bueno, el caso es que en ese momento a mí me escribían muchas personas para agregarlos. Y yo agregaba a todo el mundo, lo tenía ahí como normal. Yo subía cosas a los estados de WhatsApp y lo veía muchísima gente. Creo que cogía como 200 o 300 vistas. Y así fui subiendo. Y resulta que, bueno, toda esa gente, bueno, la mayoría, no todos, me escribían, empezaban a como que, ¿sabes? Que las conversaciones estas, no sé cómo se le llama, creo que se llama sexting, que es cuando escribes con otras intenciones. Bueno, así me escribía la gente, pero en realidad yo nunca le presté atención a nadie porque siempre venían directamente en ese plan y yo como que, ay no. Pero resulta que un día llegó un chiquito que me estaba escribiendo normal, o sea, creo que lo primero que él hizo fue responderme un estado y yo ese día estaba de buen humor porque no es porque me creía ni nada, pero yo no le respondía a nadie. Entonces ese día estaba de buen humor y le respondí. Y le respondí el mensaje que me había enviado. Porque él me respondió en estado y yo le respondí el mensaje. Y luego ya ahí empezamos a mantener una conversación en donde normal él me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien, ¿y tú qué tal te fue tu día? ¿Qué hiciste hoy? Y todas esas cosas. Y obviamente cuando va pasando un tiempo en el que tú le estás escribiendo varias veces en el día a una persona, pues ya como que tú te adaptas a hablar con esa persona, ¿no? Es como que se va convirtiendo como parte de tu vida, porque ya tú todos los días le estás contando lo que tú haces. Entonces, obviamente, después de estar todos los días contando lo que hacíamos, era como que ya teníamos confianza.
ya teníamos como una relación de conocidos, casi amistad, y ya nos conocíamos mutuamente. Entonces, este personaje, hablábamos normal, él me empezó a contar las cosas que a él le gustan, yo le contaba las cosas que a mí me gustan, en plan películas, series, todas esas cosas. Teníamos varias cosas en común, supuestamente, teníamos varias cosas en común, y yo, bueno, qué cool, ok. Pero a la medida que fue pasando el tiempo, fuimos hablando más y más y ya teníamos como demasiada, pero demasiada confianza. Entonces llega un momento en el que nos quedamos hasta tarde de madrugada hablando. Y yo no sé por qué razón la hora de la madrugada a la gente le da como que la calentura. Porque literalmente la gente se sincera mucho a esa hora. Entonces, a la hora de la madrugada, como que uno decide sacar sus deseos ansiosos que tiene en mente y los expone, ¿no? Yo no sé por qué, si ustedes piensan lo mismo que yo, de que a esta hora de la madrugada la gente como que anda más hot, como que más queriendo algo, díganmelo, pero sí, yo creo que a esa hora la gente anda muy desesperada. Entonces, a esa hora de la madrugada nosotros estábamos hablando normal. Y no sé cómo, pero salió el tema de, ¿saben? Como que empezaba a tirar indirectas, como que quería, pero indirectamente. O sea, como que le escribía algo y él me respondía, pero con otro sentido, que era más bien como diciéndome a mí que yo estaba como que lindo o que quería algo conmigo, cosas así. Bueno, ustedes entienden que, o sea, todo lo que él me decía, lo decía, pero con un doble sentido. Yo me quedé así como que, ok. Bueno, ya eso pasó. Entonces seguimos hablando normal, como siempre, pero llega la otra madrugada y volvemos a lo mismo, lo que pasa que esta vez más intensamente. Y entonces fue como llegó el momento en el que esas indirectas yo las seguí, o sea, yo me dejé llevar y se las respondí. Y entonces ya en ese momento evidentemente comenzó la situación, porque ya a la vez que yo le seguí el jueguito, ya ahí comenzó... Sabes que lo que empieza jugando termina gustando. Entonces ya se hizo una costumbre hablar así como que... Ajá, y entonces eso crea una atracción, porque eso de tú estar hablando con otra persona en doble sentido, eso va creando una atracción. Según yo, eso crea una atracción en la que, o sea, como que lo que yo sentí en ese momento, que lo que quería todo el tiempo era estar hablando así, porque era divertido, más que, o sea, más que, ¿cómo decirlo? Más que hot, más que sexual, más que no sé qué, era como muy divertido estar hablando con una persona, pero en el doble sentido. O sea, a mí me parecía algo súper divertido. A él sí le seguro que le parecía algo súper excitante, pero a mí me parecía algo divertido, la verdad. Yo lo estaba tomando todo mi a juego. Pero bueno, el caso fue que esto, a medida que fue pasando el tiempo, se fue agravando más la situación, hasta que llega el día y en el momento en el que él me dice, me gustas, quiero ser tu novio. O sea, bueno, no me dijo quiero ser tu novio, me dijo, ¿quieres ser mi novio? Y yo me quedé así como que... Imagínense que en ese momento mi mamá, que fue la primera persona que se enteró de mi sexualidad, mi mamá no sabía lo que a mí me gustaba. Es que ni yo lo sabía, o sea, yo estaba como que descubriendo. Bueno, es que no había probado casi nada, pero estaba así como que en ese plan. Entonces yo me quedé así como que si quiero ser su novio, no sé, déjame pensarlo. En plan, hablé y le dije, en plan, pero mira, tú me gustas. No sabía ni ni si me gustaba, si no me gustaba. Yo lo único que sabía que me era divertido hablar así. Bueno, en fin, que le dije, tú me gustas, pero yo no sé, o sea, no estoy seguro, déjame pensarlo y tal. Y él me dijo, ay, bueno, está bien, no te voy a presionar y toda esa pila de cosas. En fin. Bueno, resulta. Bueno, no te voy a hacer spoiler, porque ya lo que iba a hacer era un spoiler. Bueno, en fin, que siguieron pasando los días y fuimos hablando igual, hasta que llegó el momento en el que él me empezó a decir, Pipo, ¿hasta cuándo me vas a tener esperando? Y bueno, cuando llegó ese momento yo le dije que sí quería ser su novio,
que sí quería como tener una relación con él, relación que según yo no era algo tan formal. O sea, yo le dije, si quiero ser tu novio, pero porque yo había pensado que como era algo a distancia, era algo como que de juego, no era algo real, pues entonces no importaba mucho. Entonces yo le dije, sí quiero ser tu novio, pero obviamente iba a ser una relación a distancia, o sea, como que no era algo muy... O sea, era algo bastante tranquilo para ser como la primera vez, ¿no? Y ya, o sea, como que sí acepté y así empezamos todos los días. Él a partir de ese momento que yo le dije que sí, se puso súper intenso, en plan de que nada más que se despertaba me ponía buenos días, mi amor, ¿cómo estás? No sé qué, yo, bien, gracias, ¿y tú? No, o sea, yo le respondía como que muy normal, como mismo estábamos hablando siempre, nunca le puse ni mi amor ni nada de eso, que no lo sentía, porque la verdad es que no lo sentía. Entonces nos hablábamos y tal, así como ya estábamos como en una relación, ya éramos novios, entonces él me escribía como tal, o sea, ¿no? Como novios, y siempre me ponía, hola mi amor, que si no sé qué, que si te extraño, que si tengo ganas de verte. Pero todo ese tiempo estuvo diciéndome que tenía ganas de verme. Cuando fue pasando el tiempo, él literalmente no se demoró nada en decirme te amo. El te amo es una cosa que yo cojo un poquito más seria, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo decir te quiero que decir te amo. O sea, y bueno, él me decía te amo y yo le decía, ay, qué lindo, te quiero. Yo no le decía te amo, porque el te amo yo siento que tienes que sentirlo bien para decirlo, ¿no? No es como que lo vas a decir por decirle. Entonces yo soy una persona muy sincera, ustedes saben, y entonces yo no digo las cosas sin pensar, entonces como que te amo, no. Pero bueno, después con el tiempo le fui cogiendo cariño, porque como yo nunca tuve como el apoyo de amigos, porque la verdad no tenía un círculo social muy grande, con mi familia no tenía muy buenas relaciones, entonces como no tenía más nadie con quien relacionarme, le cogí mucho cariño a él. Creo que hice como un apego, ¿no? Y entonces ahí sí fui que le cogí cariño y fue que le solté el te amo. Pero ahora yo me doy cuenta y el cariño que le cogí no era un cariño como de una relación, sino un cariño de una amistad. Pero bueno, para mí en ese momento que no sabía nada, para mí yo estaba súper enamorado, súper no sé qué, porque como yo estaba, o sea, como había cogido fijación con él, entonces yo estaba, creo yo, en ese momento que estaba súper enamorado. Bueno, fue pasando el tiempo. Él me fue contando sobre su familia. Empezamos a hablar con respecto a vernos algún día en persona, pero para eso, evidentemente, teníamos que la familia, o sea, que nuestras madres al menos lo supieran. Bueno, resulta que cuando ya él empezó conmigo, su mamá lo sabía, pero no lo quería aceptar porque su mamá era súper, pero extremadamente homofóbica. Sí, o sea, era súper homofóbico. Literalmente no quería saber nada de ese tema, y siempre que él intentaba como hablarle de ese tema, pues o le castigaba, le quitaba el teléfono y, o sea, lo dejaba mucho tiempo sin teléfono y tal. Bueno, que hablando conmigo, ya la mamá se enteró que ella estaba hablando conmigo, porque creo que le revisó el teléfono y todo, o sea, le cogí el teléfono y se lo revisaba, y entonces la mamá se enteró de que él estaba hablando conmigo, y en una de esas le quitó el teléfono, y entonces no teníamos cómo comunicarnos, y él me llamaba por teléfono fijo, o sea, por un teléfono de cablecito. Sí, como por un teléfono de cables normal de toda la vida. Y hablábamos por ahí. Y entonces ya después le devolvía de nuevo el teléfono, él volvía a hablar conmigo, él después lo volvía a agachar con el teléfono y se lo volvía a quitar, y así fue una relación. O sea, fue un momento súper estresante, porque ya yo había hecho como una fijación con él en plan de tener a alguien con quien desahogarme, con quien hablar. Y entonces cuando a él le quitaba el teléfono yo me sentía como que vacío, ¿no? Porque no tenía con quién más hablar. En ese momento no había conocido a mis mejores amigas y me sentía como un poquito solo, y entonces yo dije, bueno, si yo me siento así ahora es porque de verdad lo amo, ¿no? Porque de verdad lo quiero. Bueno, el caso es que llegó el momento en el que un día decidimos, espérate, antes de esto, él se puso, bueno, como que muchas veces no, él se ponía como que muy
caliente, ¿no? Y yo le seguía y funcionaba. Y, o sea, yo dije, bueno, si me estoy poniendo así es porque esto es lo que me gusta, ¿no? Y entonces yo en ese momento pensé que era bisexual, ¿no? Porque pensaba en las chicas y no me molestaba el tema de pensar en las chicas, pero pensaba en los chicos y tampoco me molestaba el tema. Y el término en ese momento era bisexual. ¿Qué pasa? Que ahora yo me pongo a pensar y digo, no me identifico como ni bisexual, como ni gay, como ni nada, porque me pongo a pensar y digo, pues es simplemente la persona que te guste, ¿no? Seamos sinceros, estos nombres de bisexual, gay, no sé qué, son etiquetas que te impone la sociedad y yo la verdad es que no me gustan esas cosas y yo me he dado cuenta que no necesito esas cosas para estar con otra persona. Si me gusta Dariel, por ejemplo, yo estoy ahora con Dariel, me gusta Dariel, no significa que yo sea gay ni que yo sea nada, o sea, no me tienen que imponer una etiqueta porque uno nunca sabe, porque eso puede cambiar literalmente, a ti te puede gustar hoy las chicas y mañana te pueden gustar los hombres, eso es algo que tú no sabes. Entonces no me gustan las etiquetas y no me gustaría decir, tener que andar diciendo soy bisexual ni nada de eso, o sea, simplemente ¿te gustan los hombres? Y yo, bueno, sí. Entonces, ¿eres gay? No, normal, simplemente me podría traer un hombre. No tiene que ser, no sé si me hago entender, pero es que no me gustan las etiquetas, ¿vale? No me gustan esos nombres. Y esto de la comunidad LGBT es otro tema que quiero tocar para otro video porque también tengo un punto de vista con respecto a esto en general. Y bueno, lo quiero tocar en otro video. El caso es que yo en ese momento me sentía, por las etiquetas de la sociedad, ¿no? Me sentía bisexual. Entonces llegó el momento en el que ya estábamos pensando en conocernos y así porque ya habíamos hecho ciertas cosas por teléfono, en plan llamadas como que muy pasaditas de tono. No piensen que fueron videollamadas ni nada de eso, no. Entonces ya como que supuestamente ya nos amábamos demasiado, ya llevábamos unos cuantos meses en ese tema y yo decidí decírselo a mi mamá, no por él, decidí decírselo a mi mamá por mí porque ella había descubierto que eso me gustaba y evidentemente al yo descubrir que eso me gustaba, obviamente se lo tenía que decir a mi mamá porque sabía que en el futuro era algo que probablemente iba a volver a pasar. Y yo soy una persona que no me puedo sentir demasiado estresada porque no fluyo. Ustedes, los que son suscriptores míos, saben que cuando yo me estreso no fluyo, no soy persona, literalmente soy inexistente. Entonces yo tengo que estar lo más calmado posible ante la vida. Entonces yo se lo quería decir a mi mamá para salir de eso. Y un día me dio asma, porque yo soy asmático, y fuimos para el policlínico porque ese día literalmente yo me estaba muriendo del asma, porque en aquel momento sí me daban crisis de asma. Yo me estaba muriendo de asma y cuando regresamos del policlínico, después que me habían puesto el aerosol y toda esa pila de cosas, ya yo me sentía muchísimo mejor. Yo no sé por qué después de estar como que muy casi que me voy a morir del asma, después me siento como, ¿cómo decirlo? Como muy enérgico, ¿no? Creo que es por las cosas que me ponen, en plan, o sea, todas esas cosas de asma, el aerosol y todas esas cosas, creo que me ponen hiperactivo, ¿no? Porque después de recibir el tratamiento me pongo súper hiperactivo y súper feliz, me dan por hablar de todo. Bueno, lo que pasa es que cuando estábamos regresando del hospital, que eran como las 2 de la mañana, yo venía en mi cabeza todo el tiempo, ¿será que se lo digo? ¿Será que no se lo digo? Y en un momento de esto le dije, mamá, para tu momento, tengo que hablar contigo. Mi mamá se quedó así como que, en serio, son las 2 de la mañana, estamos en el medio de la calle todo oscuro, nos pueden matar, ¿qué quieres hablar? Y yo todo el tiempo así como que, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, ¿será que se lo digo o no se lo digo? Pero entonces la mente me empezó en un proceso muy, como que toda la mente estaba así, mi mamá mirándome, esperando y toda mi mente así. Y de pronto se lo solté así sin pensarlo, porque siento que si lo pensaba, siento que si lo pensaba demasiado, pues no se lo iba a decir. Porque yo cuando pienso demasiado en las cosas, como que después me echo para atrás. En plan, como cuando me hice los tatuajes, era todo el tiempo, ay, se me puso la nariz roja. Era todo el tiempo, ay no, qué miedo. Y la cabeza se me volvía loca hasta el momento en que dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo hice. Y no importa. Bueno, el caso es que la mente era una revolución, pero de pronto lo sentí y le dije, soy bisexual. Y mi mamá quedó así como que... O sea, mi mamá sabía lo que significaba
pero no, o sea, como que no tenía muy bien la idea de lo que era. Mi mamá en ese momento, cuando yo le dije eso, pensó que ya yo me iba a pintar las uñas, que yo me iba a poner peluca, que yo me iba a hacer un cambio de género, y yo, porque tipo, ay Dios mío, verdad, paciencia. Porque el problema es que en ese lugar donde yo vivía, la mayoría de los gays, de los homosexuales, entonces hacían estas cosas, ¿no? Como que siempre se ponían uñas, ya se ponían pelucas, y no había como una persona que le gustara a alguien de su mismo sexo que fuera normal, o sea, que normal en plan que manteniera su imagen, que no se hiciera algún cambio o que fuera algo más o femenino, masculino, en plan, ¿saben? Eso de que supuestamente cuando tú le dices a un familiar que eres tal cosa, que te gusta a las personas de tu mismo sexo, ya esa persona piensa que tú te vas a hacer un cambio de género y todas estas cosas. No. Bueno, eso fue lo que pensó mi mamá, porque evidentemente en donde yo vivía, casi todas las personas que le gustaban la misma persona de su mismo sexo, o sea, como que tenían... se ponían uñas, se ponían pelucas, esto que le estoy contando. Y entonces ahí fue un proceso súper difícil, porque yo le tenía que aclarar a mi mamá que mamá, eso no significa que yo deje de ser hombre, eso no significa que yo me vaya a poner peluca, no significa que yo me vaya a poner uñas postizas, que pensándolo ahora, las uñas postizas no tienen nada que ver con lo que a ti te gusta o no te gusta, pero bueno, que no me vaya a poner peluca, que no me vaya a poner ropa de mujer, que no me vaya a poner tacones ni nada por el estilo. Yo soy yo, o sea, literalmente no voy a cambiar nada. Mírame, soy yo, Kevin, de toda la vida. Lo que simplemente, lo que me gusta y ya. Y entonces ella como que se quedó así muy pensativa, estaba como de tiempo. Mi mamá siempre ha sido una persona de mente abierta, obviamente no de tan abierta en ese momento, pero sí fue un golpe muy difícil, pero ella no se cerró. O sea, ella como que me dijo, vale, está bien, no sé qué, después lo hablamos más a fondo. Y entonces ya en ese momento yo aproveché para decirle que estaba hablando con alguien, y ya ella lo aceptó y ya. Obviamente después de eso, que yo no me enteré hasta hace un tiempito ya, me enteré que mi mamá había ido a un psicólogo y todo este lío, porque ella no podía, en su cabeza no cabía esa idea, porque era algo sumamente nuevo para ella. En ese momento en Cuba no se había normalizado tanto este tema, ahora sí ya está muy normalizado, pero en ese momento no estaba tan normalizado y fue difícil, ¿no? Ya, entonces, ya cuando mi mamá me dio la aceptación, entonces ya yo y él, la mamá de él no nada que ver, porque la mamá de él era súper homofóbica, como ya le estoy contando, entonces no se podía hablar con ella de nada, pero ya estábamos planificando cómo nos íbamos a ver. Bueno, llegó el día, llegó el momento. Resulta que él vivía en otro lugar que era bastante lejos, y un lugar bastante como metido al fondo, ¿no? Era un pueblo bastante lejos y yo no sabía cómo llegar, pero yo, como soy un loco, en plan, yo a las aventuras me sumo sin saber nada. Yo me dije, bueno, cojo un poquito de dinero, cogí literalmente creo que 500 pesos, que eso no alcanza para nada. Pero lo cogí y dije, me voy. Entonces fui con una amiguita mía, que ella me dijo, ay sí, mijo, yo te acompaño, porque ella en ese momento es como que yo le contaba todo, en plan, en ese momento era como mi mejor amiga, ¿no? Entonces ella me dijo, ay sí, te acompaño, no sé qué, pero ella vivía fuera de mi pueblo. Entonces el transporte que yo cogí me llevaba para donde mi amiga vivía, y de ahí salía para otro pueblo. Entonces ya, yo cogí ese transporte hasta donde ella vivía, ella se montó y ahí nos fuimos juntos para ese otro pueblo. En ese otro pueblo fue súper complicado, porque la gente estaba como muy rápido, o sea, literal no podías hablar con nadie. Y estábamos todo el tiempo como buscando dónde salen los taxis para tal lugar, porque de ese pueblo había que ir para ese lugar. Y todo el mundo nos decía, ay, yo no sé. Y nosotros, ¿dónde salen los taxis para tal lugar? Y todo el mundo tipo, ¿y eso dónde queda? Y bueno, hasta que dimos con una persona que sí sabía dónde quedaba, porque era trabajador de estos, de los que trabajan con los choferes, y sí sabe dónde quedaba este lugar. Y entonces nos mandó para un taxi que costaba como 300 pesos. Ya yo había gastado como el 90% del dinero que yo había cogido, y yo no sabía en qué iba a virar, pero yo lo único que sé que yo iba a ir porque iba a ir, para salir de eso ya, porque eres una incertidumbre y un nervio que te entra. Entonces cogimos ese taxi y nos fuimos para el pueblo del señorito.
El pueblo quedaba bien lejos, fueron una hora y pico como en auto. Era súper cansado porque no es un taxi normal de estos que lo ves en todas partes, no. Es un taxi de estos que son en Cuba como camionetas donde van varias personas y eso era horrible. Horrible porque pasabas calor y eso, los baches, eso tú recogías un bache y te hacías así y te tumbabas para el lado y eso era horrible. A mí me dio un mareo cuando yo entré al pueblo. O sea, cuando iba llegando al pueblo por la camioneta, yo veía por la ventana y ahí me entró el nervio, me puse súper mal porque esas cosas como me dan mucho nervio porque yo nunca había conocido a nadie en este plan ni nada y fue como que, ay Dios mío, ay Dios mío. Cuando yo me bajé de la camioneta, el nervio se me seguía subiendo. Cada vez que daba un paso, el nervio se multiplicaba y yo estaba como que, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo? No me lo puedo creer, ¿qué es esta locura? Bueno, nos sentamos en un parque y empezamos a llamarle, empezamos a escribirle, le dijimos, mira, ya estamos aquí. Bueno, resulta que el señorito tenía un primo, que el primo estaba puesto para mi amiga, y entonces ya era como que dos parejas, ¿no? Y entonces mi amiga no se iba a sentir incómoda porque ya tenían que entretenerse, ¿no? Entonces él llegó con su primo. Cuando yo lo vi a lo lejos fue algo como que, no lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, en las fotos él se veía más bonito. En las fotos él se veía bonito. No sé, no era una persona que tú digas que, ¡ay, qué lindo está! No, pero sí se veía bonito, normal. Pero en persona era algo como que en la foto él buscaba su mejor ángulo, no sé. Pero en persona, nena, en persona no puedes buscar tu ángulo, en persona sí tienes que te ven la cara completa. Y cuando yo lo vi de lejos, dije, no puede ser. En primera que era una vara, literalmente. Era una cosa flaca del tamaño de no sé qué. Literalmente tenía que hacer así para verlo. Y flaco, bien flaco. O sea, no tan flaco, pero, o sea, se le marcaba como un poquito el abdomen, pero sí era flaco. Parecía una vara, ya te estoy diciendo. Y cuando yo le vi la cara, yo dije, ay, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo vi en las redes sociales, con lo que yo estaba hablando todo este tiempo, porque por videollamada también lo veía bien. O sea, como que nunca fue nada raro. Pero ya en persona como dije, ay, no, pero es que está más lindo en foto que en persona. Y ahí como que yo me empecé a desilusionar un poco porque, no sé, bueno, en ese momento era mi pensamiento. Ya, él llegó con su primo era súper cool, yo siento que me ve muy bien con su primo, de hecho, nunca he hablado con él, pero siento que si vuelvo a hablar con él, o sea, con el primo, sería como algo súper conocido, súper normal, sería como que, ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, porque sí me llevé con él de lo más bien. Era una persona súper chévere, una persona cool. Y ya, saludé al primo, no sé qué, y después vino él y me saludó, me dio un beso normal aquí. Se me quedó mirando así como que, y yo, ay Dios mío. Y ay Dios mío, me quiero ir, no me vean. Entonces ellos se tenían que ir porque si la mamá los estaba esperando la mamá no sabía absolutamente nada. Y ellos tenían que meterle un cuento a la mamá para que la mamá no sospechara ni nada. Bueno, ellos se fueron de nuevo, yo me quedé así, mi amiga me miró y me dijo, no era lo que te esperaba. Y yo le dije, no era lo que me esperaba, la verdad. En fotos parecía otra cosa. Pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos a ver cómo sale el día de hoy. Eso fue lo que yo le dije. Ya luego de que ellos nos llamaran, como el primo nos vino a buscar nuevamente, el primo solamente, y porque el chiquito se quedó hablando con la mamá y todo eso, metiéndole el cuento para que la mamá no sospechara absolutamente nada. Y fuimos nosotros caminando a donde ellos vivían, bien cerca de donde ellos vivían, porque el primo vivía en la misma calle, pero era una calle bien grande en donde no se veía la casa del chiquito y la del primo no se veía. Entonces fuimos para casa del primo, el primo allí presentó a su abuela a mi amiga, todo súper cool. Nos dieron un vaso de agua. Resulta que cuando la mamá va saliendo en su moto, mira para adentro y nos ve, pero ella no sabía quién yo era. Ella sabía que yo me llamaba Kevin, pero ella no sabía cómo yo lucía ni nada de eso. Pero a ella le pareció sospechoso
porque cuando miró para adentro, el primo de él estaba con una chiquita y con otro chiquito. Y o sea, al meterle todo ese cuento ya le pareció sospechoso, porque ella se olía. Ustedes saben que uno a veces tiene su don de visionista, y parece que ella tenía su don de visionista, y ya se lo veía venir. Entonces cuando yo la vi pasar allá, yo me quedé como tipo... Resulta que llegó el chiquito a la casa del primo normal y me dijo, bueno, ya nos podemos ir a caminar por ahí, nos podemos ir a dar una vuelta, bla, bla, bla. La mamá lo llama y le dijo, ¿quién es ese chiquito? Y él le empezó a decir, ay, un amigo de la novia de mi primo. Y le dijo, ¿tú estás seguro que ese no es Kevin? Tú trata de que ese no sea Kevin, porque si no más nunca vas a salir de la casa, no sé qué. Le formó tremendo escándalo y él le metió un cuento y ya, colgaron, y supuestamente pensamos que el cuento había funcionado porque él había dicho que si yo era el amigo de la novia de su primo, que si venía a acompañarla porque éramos de otro lugar, etcétera, y que íbamos a salir juntos y íbamos a dar una vuelta normal. Bueno, nos fuimos para un parque, nos sentamos ahí, nos pusimos a conversar, y de un momento para el otro el chiquito se me tira y me hace, o sea, como que se me tiró y me cogió la boca, pero fue un beso que como que de pico, y yo como que me quedé así, yo estaba paralítico, me quedé como que, ¿qué acaba de pasar? Por favor, no. Me sentí muy mal, en serio, en ese momento me sentí como que no era mi lugar. No me sentí bien, o sea, no era como que en ese momento me di dado cuenta que no me gustaba las personas del mismo sexo. No era eso. Me di cuenta que no me gustaba él y no me gustaba su forma de ser en persona, porque es muy distinto en las redes sociales a cuando ya lo conoces en persona. Hay mucha gente que en las redes sociales son lo mismo que en persona, pero hay mucha gente que no. Entonces era muy extrovertido y ay no. Ya yo estaba muy incómodo. Y cuando él me cogió, me dio un beso, ahí me sentí más incómodo todavía. Yo tipo, sí, ay, qué cool. O sea, mi amiga riéndose y el primo igual. Y yo tipo, qué divertido, muy bien. Pero bueno, normal. Lo tomé como algo normal. Tal vez también estaba muy confundido. Pensé que como era la primera vez, el sentirme como un poquito... acosado, o el sentirme un poquito como que invade mucho mi privacidad, era como que normal, porque como no había tenido más otra experiencia, yo pensé que todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento era algo normal. Entonces después nos fuimos a seguir caminando, subimos como a una loma que era un poco baja, o sea, era como una montañita, algo así pequeñito, donde estaba bien bonito eso ahí. Y entonces ellos se sentaron en un lado, nosotros en el otro, nos pusimos a conversar. El tipo, ay, ¿quién iba a pensar que nos íbamos a poder conocer? Y yo, sí, ¿verdad? O sea, ¿quién iba a pensar que iba a venir hasta aquí con lo lejos que está esto por una persona? Y ay, sí, todo bien. Y entonces de pronto yo hablando muy normal, expresando no sé, el haber conocido otro pueblo que yo nunca había conocido, él me besó. Ahí sí me besó, pero un beso que duró como 5 minutos. Yo estaba como que, o sea, imagínense, yo aprendí a besar, debo decirlo, por un video de YouTube. Yo me puse a buscar en YouTube un video de cómo besar, y entonces él decía, pues practica en el espejo. Y yo me ponía a practicar en el espejo, y algo súper esquizofrénico. Pero entonces ya en ese momento yo pensé que yo sabía besar, pensaba que yo sabía besar, porque como yo aprendí en un video de YouTube, yo sabía besar. Pero lo que sí no me gustó en absoluto fue el beso que él me dio. O sea, fue como que ya yo había besado antes, pero no a alguien por el que sentía algo ni nada de eso. De hecho, fue creo que a una amiga normal, un beso normal. Y siento que el haberme besado con él, se supone que cuando te gusta una persona y tú lo besas, tú sientes muchas cosas, o por lo menos eso yo lo sentí con las personas que sí me gustaron de verdad después de él. Pero con él no sentí nada en absoluto. O sea, fue como que lo único que hacía era, me ponía hot, pero lo que me ponía hot era el pensar que estaba con una persona del mismo sexo, no que él me gustara en realidad. O sea, como que no quería, solamente me gustaba porque era una persona del mismo sexo, pero no quería estar con él. Entonces me empezó a besar y se me quedaba mirando así bien raro, y de pronto me empezó a tocar y tal, y yo ahí no me estresé y dije, no, mira, sabes que no, esto no, porque no es la primera vez que nos vemos, ¿cómo ya tú vas a querer eso? Literalmente ella quería que yo go ahí, ay no, qué mal.
no, quería que ya en ese momento pasara algo más y como que no. Entonces yo llamé a mi mejor amiga, ellos se estaban besuqueando también por ahí arriba, o sea, como que mi amiga y el primo de él se estaban besuqueando y yo, mira, vámonos de aquí. Normal, o sea, no le dije vámonos de aquí porque no me gusta este chiquito, sino le dije, ay, vamos a caminar, tengo muchas ganas de conocer este pueblo. Y entonces ahí nos pusimos a caminar y en lo que estábamos caminando, adivina quién nos estaba siguiendo.